Hola, hola, buenos días a todos. Eh, Quiero primero agradecer la participación en esta capacitación del registro de fuente y proceso y el registro único de emisiones para la declaración 138 periodo 2021. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Juan Pizarro, trabajo en el Departamento de Información Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente, encargado de las plataformas de registro de emisiones. Em, Comentarle para iniciar una pauta o agenda tentativa solamente para que tengan nociones de lo que estamos o lo que se va a presentar. Primero, algunas instrucciones respecto a la capacitación. En la parte inferior de su pantalla van a encontrar el icono o donde entrar en preguntas y respuestas, donde pueden ir canalizando sus consultas. Ahí, bueno, un equipo aquí, los compañeros, vamos a estar priorizando algunas preguntas, respondiendo también en vivo o en el mismo chat y algunas seleccionadas para responderla al final de la presentación. También está la ventana del chat para sus comentarios más generales o sus saludos ahí, ustedes estimen pertinente, pero las preguntas se pide por favor canalizar a través de esa opción. Otra cosa, mencionar que la capacitación se va a grabar para posteriormente nosotros la vamos a disponer ahí en las páginas correspondientes, Red C, ventanilla única, para que ustedes tengan acceso a la capacitación posteriormente. Em, Iniciando un poco el enfoque de la presentación, bueno, primero vamos a hablar del registro de fuente de proceso, la plataforma de catastro del sistema. Posteriormente vamos a seguir con el registro único de emisiones, que ya está abocado a la misma declaración 138. Un periodo de consultas y para finalmente cerrar tentativamente a las horas que se plantean ahí. Eso es un enfoque. Y el enfoque, para que estén atentos un poco a los criterios, si bien la presentación son bien similares a las que se han hecho anteriormente, pero se van actualizando en vista de las actualizaciones y mejoras que se han realizado en los sistemas. También dentro de la misma presentación, de alguna u otra forma, ir abordando las preguntas que se van realizando en el formulario de contacto. También van a estar incluidos los pasos a paso del proceso de declaración y instancias de consideraciones que deben tener presentes para el proceso de declaración. Eh, Cualquier problema técnico ahí, agradezco nos informen por chat, ahí va a estar atento si escuchan o hay alguna intermitencia o algo. Voy a sacar mi cámara. ¿Me escucho? Ya. Entonces, comenzando ya con la presentación en concreto, lo primero es mencionarles algunos aspectos que hemos hecho mejor en la página o la portal de Home, donde hay información con mucho mayor facilidad para acceder. Están ahora en la página de BU, se han sectorizado la información por sistemas sectoriales, por lo tanto pueden entrar a esta página, encontrar información focalizada, van a encontrar todo lo relativo a ese sistema sectorial. Van a encontrar la normativa social, las preguntas fuertes y se les va a facilitar mucho encontrar la información. Igualmente esta presentación se va a disponer ahí, están los manuales, comentarles que los manuales están actualizados, así que esa es una primera información para que lo tengan presente para acceder a la información en concreto de cada sistema sectorial. Bueno, ahí está el portal BU y se ha sistematizado por sistemas sectoriales. Partiendo en términos generales de lo que son los sistemas, bueno, el primer sistema que vamos a hablar es el sistema de registro de fuente y proceso. Es un sistema sectorial que está en ventanilla única y permite el catastro de fuentes y procesos de los establecimientos que tengan alguna obligación respecto a una norma atmosférica. O sea, si usted tiene que cumplir alguna reportabilidad asociada a una norma atmosférica, debe estar registrado en el registro de fuente y proceso. Y la otra plataforma corresponde al Registro Único de Emisiones Atmosféricas. Es un sistema sectorial en ventanilla única y permite principalmente, o su foco central es hacer la declaración 138. Es la plataforma que estima emisiones atmosféricas con la información que los establecimientos nos declaran en esta plataforma, usando factores de emisión.
Y además el sistema ya como con su foco de registro único permite ciertos otros ingresos de medición y declaraciones, por ejemplo, de compuestos orgánicos volátiles que corresponden principalmente a otros cumplimientos. Aclarar que el foco de la presentación está asociada al 138. En esta instancia no se va a hablar de los ingresos de emisión y declaración de COPS, sino que se va a centralizar solo en la declaración 138. Partiendo por el registro de fuente y procesos, que es la primera instancia para realizar su declaración 138, comentarle algunas características generales. Primero, el registro de fuente permite el ingreso sistematizado de información técnica asociada a la fuente, es decir, el sistema nos permite tener un catastro de la información técnica, de qué tipo de fuente es, qué combustible usa, toda esta información técnica de la fuente está en esta plataforma. Esta información técnica en el proceso de registro nos permite generar una clasificación de fuente que se determina por el CSF8, que se determina como código. Se hace esta clasificación automática con la información, y esta clasificación nos permite obtener información para cuantificar las emisiones, es decir, qué contaminantes podemos cuantificar, qué factores utilizar. Por lo tanto, es importante este catastro para obtener este código. Otra característica de este sistema de registro de fuente que envía es un sistema transversal en cuanto a cumplimiento, es decir, envía información, por ejemplo, al sistema CISAT, que es el sistema de seguimiento atmosférico de la superintendencia, que está abocado a dar cumplimiento a planes de contaminación, algunas normas atmosféricas y todo lo que requiera la superintendencia en esta plataforma. También está integrado al sistema de impuesto verde, hay un universo bien más acotado de fuentes asociadas a impuesto verde, y claramente está también enviando información al registro único de emisión atmosférica. ¿Cuál es el objetivo de este envío de información? Es contar con un catastro único, es decir, no duplicar instancias de registro y catastro. En el fondo, el objetivo de las plataformas ya sea es complementar información, pero el objetivo no es consultar o hacer un catastro nuevamente en cada plataforma. Por lo tanto, ese es el objetivo de este envío de información. Una característica, bueno, el registro se realiza por una única vez, y posterior a esto solo permite ir modificando, actualizar la información si es que lo requieren hacer. No hay un periodo de declaración establecido por la norma, sino que está vinculado a la reportabilidad de la norma atmosférica que usted debe cumplir. Por lo tanto, una vez catastrado, si usted no hizo movimiento, no es necesario entrar al registro fuente. Siempre se sugiere y se recomienda entrar a revisar el sistema igualmente, por si hay algún cambio, se actualizó la plataforma. Por lo tanto, se hace la recomendación. Bueno, lo mencioné, no contempla pasos en el proceso de registro, sino que está vinculado al cumplimiento normativo. A lo mejor es reiterativo, pero quienes deben registrarse es quienes deben cumplir con la reportabilidad en algún sistema de cumplimiento atmosférico. Por ejemplo, el CISAT, registro único de emisión atmosférica, si debo declarar mediciones, si debo declarar compuesto orgánico volátil. Todo ese cumplimiento normativo me lleva a registrarme en esta plataforma. ¿Cuáles son las consideraciones previas a tener a lo que es? Igualmente, más adelante, vamos a ir avanzando y se va a ver el detalle del proceso. ¿Qué consideraciones previas debo tener antes de entrar al registro? ¿O con qué me voy a encontrar en realidad? Lo primero es que el registro tiene 4 etapas, y estas 4 etapas están categorizadas según tipos de fuente y sus características. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de tener estas 4 categorizaciones o instancias de registro? Bueno, tener un registro diferenciado, es decir, ya sea para sectores industriales, no industriales, tener un ordenamiento de información para la gestión de la información, y a la vez estandarizar la información. Entonces, estas 3 instancias cumplen con esos 3 criterios, ya sea de registros diferenciados, ordenamiento y estandarización. ¿Cuál van a ser las etapas que ustedes se van a encontrar en el proceso? Lo primero, va a haber una etapa de registro que son fuentes de uso general. El objetivo de estas fuentes de uso general, o cómo se define, nosotros lo planteamos, son fuentes de uso transversal en la industria como no industriales. Por ejemplo, las calderas de agua caliente, que pueden estar en un proceso de industria o en un edificio. Por lo tanto, son transversales a cualquier rubro. Por lo tanto, hay 3 fuentes categorizadas en esta etapa, que son las calderas de agua caliente, los grupos electrógenos
y se han incluido los hornos de panadería. ¿Ya? Por lo tanto, estas fuentes, al ser de un uso transversal, se catastran en esta instancia. Esta etapa la tienen habilitada todos los establecimientos. Cualquier establecimiento que ya habilitó el registro único, el registro de fuente, va a tener esta etapa. Ahora, si el establecimiento es de características más industriales, que requiere fuentes de generación y energía de mayores potencias, por ejemplo, una termoeléctrica o un proceso de las pesqueras que necesitan alta energía o de vapor, le va a aparecer la instancia número 2, que es fuentes de generación de energía de vapor, y van a estar estandarizadas. Ahora, si el establecimiento ya es un proceso industrial, por ejemplo, una cementera, una celulosa, le va a aparecer la etapa 3, donde él va a caracterizar su proceso ya puntualizado, característico de lo que es el rubro de esta empresa o de este establecimiento. Y una instancia 4, donde se catastran todas las otras fuentes que no están vinculadas a la etapa anterior. Siempre nos han llegado varias consultas sobre otras fuentes porque el catastro en esta etapa no se declaran en el 138. Esto tiene varias razones. Una de ellas es que las fuentes que no están, por ejemplo, en los rubros que establece el 138, se catastran acá. El 138, que se va a ir a hablar en detalle, establece en su artículo 2 ciertas fuentes específicas como procesos que deben declarar. Todos los procesos que no están acá, en ese artículo, se declaran en otras fuentes. En caso que requieran reportar mediciones o algún otro cumplimiento, por ejemplo en el CISAT, se ingresa ahí. Y las fuentes no puntuales, por ejemplo, fuentes difusas como áreas, como filtros, como todas estas fuentes que no son descargas por chimenea, el sistema no tiene actualmente una metodología de estimación de fuentes difusas. Entonces, el foco está centralizado en la estimación de fuentes puntuales que se declaran en las 3 etapas iniciales. Ahora, ¿cómo tengo acceso a esta etapa? Esta etapa depende de las características del establecimiento, que se determina por el SIU, que es esta clasificación internacional uniforme, que es cuando ustedes se ingresan a ventanilla única y incluyen su establecimiento de ventanilla única, tienen que clasificar su industria y el sistema va a reconocer a qué rubro usted pertenece, por lo tanto le va a habilitar cierta etapa. Por ejemplo, para la etapa 1 van a entrar todos, industriales como no industriales, en el fondo todas las tienen que ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como industrial? Establecimiento asociado a proceso de energía, es decir, estos que van a usar fuentes de generación de energía de vapor o tienen procesos de transformación de materia prima, son los industriales. Y los no industriales serían los servicios comunitarios como hospitales, edificios, el comercio en general. Entonces el sistema va a reconocer esta clasificación y le va a ir habilitando según las características. Por ejemplo, la etapa 2 solo la tendrán habilitada el rubro industrial, que requiere esta alta energía, al igual que la etapa 3, y la etapa 4 la van a tener todos habilitados. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien tiene alguna fuente que, según sus criterios técnicos, indica que debe estar ingresado, por ejemplo, en la etapa 2 y no le aparece? Bueno, tiene 2 instancias. Lo primero es revisar su clasificación industrial, es decir, si está representando lo que hace la industria para que le pueda aparecer esta. Y lo otro es, bueno, solicitar el acceso a esta etapa 2, indicándonos que sus fuentes, por ejemplo, sí contemplan transformación de materia prima y sí debería estar en uno de los procesos, y nosotros evaluamos en base a lo que ustedes nos informan si la habilitamos o no. ¿Por qué se evalúa? Porque muchas veces se entiende que por definición dicen que tienen calderas de vapor o calderas de energía y están acotadas a servicios más no industriales o comerciales, que no es necesario incluirlo en la etapa 2. ¿Qué pasa si lo ingreso, por ejemplo, una caldera en la etapa 1 y no en la etapa 2? No pasa nada. Solo esto es un ordenamiento. Para nosotros es importante que estén lo mejor categorizado posible. Pero si ustedes la catastran y si sienten que se representa más la fuente en una u otra etapa, no existe problema. ¿Y cómo activo el registro de fuentes para ingresar a este proceso? Bueno, primero ingresan con su clave única, claramente, a ventanilla única. Y es solo el encargado del establecimiento puede solicitar el sistema sectorial de registro de fuentes. Es la primera solicitud de registro de fuente
lo realiza el encargado de establecimiento. ¿Y dónde lo hace? Bueno, en ventanilla única ustedes entran a su establecimiento, entran a solicitud de sistema sectorial y les va a aparecer el sistema sectorial registro de fuente y proceso, lo activan y es una activación automática. No requiere una evaluación desde ministerio, sino que usted, en base a que deben reportar alguna norma de emisión o de declaración, lo activan. Una vez que está activado, ingresan al sistema sectoriales activos y les va a aparecer el sistema de registro de fuente y proceso. Ahora, si el encargado estima que el proceso de registro lo realiza un delegado, ya lo puede delegar y el delegado puede realizar las gestiones de registro. Solo la activación es competencia del encargado de establecimiento. Así que eso es lo único que se requiere como encargado en el caso de que contemple en realizar el registro de fuente, lo debe hacer el encargado. Una vez que ingresan aquí en sistemas sectoriales activos, les va a aparecer el registro de fuentes y van a entrar a esta página de inicio, que es el ingreso a registro, donde van a tener un menú, donde va a estar la pantalla inicial, el listado de registro que lo pueden ver una vez finalizado el registro y un historial de las acciones que van haciendo en el fondo en los diagramas o en los procesos de ingreso de información. Les va a aparecer el SIU, que es en el fondo el que va a definir a qué etapas van a acceder. Repetir que ese SIU viene desde ventanilla única, por lo tanto igual es importante que revisen su clasificación para acceder a la etapa que correspondan. Y una vez ingresan mediante el botón registrar fuentes, van a visualizar esta pantalla, que son las posibles etapas según la clasificación industrial. Acá hay un ejemplo de una industria, por ejemplo, que contemple transformación de materia prima, que va a haber todas las etapas, porque eventualmente puede tener fuentes de uso general, o sea, una industria, una cementera podría tener grupo electrógeno para, no sé, para insumar a una oficina o algo. Podría tener fuentes de generación de energía y vapor de alto requerimiento energético. Obviamente tiene un proceso de transformación de materia prima y otras fuentes que es transversal a todo. Por lo tanto, en este caso ejemplo que ponemos es una industria que sí necesita las 4 etapas para registro. En el caso que sea, por ejemplo, un servicio, un establecimiento comunitario, un edificio, va a haber la etapa 1 y la etapa 4. ¿Ya? No va a ser requerimiento entrar a esta otra etapa. Eso el sistema se los va a mostrar automáticamente, no les va a dar simplemente el acceso o no las van a visualizar. ¿Cómo es el proceso de registro ya en el fondo, en el paso a paso? La primera instancia es del registro de fuentes de uso general, que es la etapa 1, que es transversal, que todas la van a visualizar. Todas las 3 opciones de fuentes que hay acá. Bueno, acá muchas veces hay un tema de diseño que creen que hay que seleccionar acá, pero solo se mencionan las 3 fuentes que se pueden declarar en esta instancia. Se ingresa a registrar fuentes de uso general. Obviamente, si se le habilita la etapa y no tienen fuentes, simplemente dan el paso siguiente a la siguiente etapa. Establecimiento no posee fuentes y se excede, no hay que ingresar claramente. Se lo menciono que pueden saltar la etapa, no es un requerimiento excluyente para acceder a las otras. Entran a registrar fuentes, botón de registrar fuentes de uso general. Y ¿qué es lo primero? Bueno, le va a aparecer para caracterizar, le va a aparecer aquí, bueno, se ve un poco oscuro, pero en la opción de agregar fuentes de uso general se le va a habilitar esta pantalla donde le van a dar la opción de elegir una de las fuentes que ustedes deseen incluir. Van a estar las 3 de uso general. Se selecciona la fuente, una de las 3, y les va a aparecer el formulario. El formulario para todas las etapas es un formulario en términos general bien estándar, varía en algunos casos para algunas fuentes en cuanto a incluir un campo nuevo o acotar los campos, pero la información base es bien estandarizada para todo el proceso de registro. Algunas consideraciones respecto a actualizaciones y mejoras en el sistema. Ahora el sistema ha incluido nuevos
campos para declarar que tiene como objetivo facilitar ciertos cumplimientos nuevos normativos. Por ejemplo, en el caso de grupo electrógeno, para cumplir o facilitar el cumplimiento de la norma de grupo electrógeno que salió a fines del año pasado. Por lo tanto, esto implicó que se tuvieran que activar o incluir ciertos campos en este catastro. Por lo tanto, ustedes si ya tienen un registro hecho, van a entrar al sistema y el sistema les va a mostrar estos campos nuevos. Por lo tanto, ahí el llamado está a ir a actualizar su catastro. Esto no es un requisito para hacer la declaración 138, pero sí en el caso que deban dar ciertos cumplimientos, ya sea por ejemplo en el CISAT o se requiera una información, tenerlo actualizado en la brevedad posible para en caso de no tener algún inconveniente. Por lo tanto, en la medida que van revisando el sistema, ir actualizando estos campos nuevos que se agregaron a la mayoría de las fuentes. Los campos categoría y estado, todas las fuentes contemplan esto y el número de motor y potencia está focalizado en los grupos electrógenos, ¿ya? Ahí les voy a detallar un poco algunos de los campos en el formulario. Bueno, aquí yo hice una descripción de la intención, en el fondo, el objetivo de lo que se requiere cuando se consulta. Por lo tanto, yo aquí me voy a focalizar en algunos campos más prioritarios, pero lo pueden revisar posteriormente cuando la presentación o la capacitación esté disponible. Em, Partiendo por los campos nuevos, se incluyó el campo categoría, que es un campo asociado al cumplimiento de la norma del grupo electrógeno o bien es transversal, que es indicar si la fuente es arrendada o no. ¿Ya? Eso es un criterio que nos han solicitado también desde la superintendencia, contar con este criterio. En el caso que sea una fuente no atípica de estos procesos de arriendo, que en el fondo los grupos electrógenos simplemente se indica no aplica, se ocupa el campo y queda registrado, pero en el caso que sea una fuente bien dinámica, por decirlo así, en el registro, se indica arrendado. A la vez se incluye o el campo estado, donde pueden ingresar si la fuente está activa, inactiva, si dejó de funcionar, o en el caso como mencionaba, de estas fuentes más dinámicas, fue entregado al arrendador. Esto les puede permitir mantener la fuente. Nosotros podemos saber que esta fuente no está activa o ya no está en el establecimiento que fue entregada al arrendador, pero se mantiene en el sistema porque deba cumplir algún objetivo de reporte o deba estar algún tiempo en el sistema de registro. Em, ¿A qué nos referimos con el estado, por ejemplo, activa? Aquí se hace una descripción bien puntualizada, que es una fuente que está instalada, está operativa y funcionando en producción, ¿ya? O sea, una fuente que está full ahí en la instancia de operación, de funcionamiento productivo. Una fuente inactiva es una fuente que está obviamente instalada, está operativa, pero sin funcionamiento productivo. Es decir, estas fuentes que a lo mejor tienen temporalidades, que hay un periodo que no hay un proceso intensivo en la producción, por lo tanto se quedan a la espera de entrar para cuando aumenten las solicitudes no sé, de requerimientos para el proceso. Y se utiliza nuevo. Es una fuente que no está instalada, operativa, pero no se está usando, ¿ya? Y el dejo de funcionar, bueno, es una fuente obviamente que eh, está instalada, pero no operativa. O sea, es una fuente que la desconectaron. Evidentemente, si yo aprieto el botón, no la voy a poder hacer funcionar. Y también se puede dejar en esta instancia cuando la fuente está pronto a ser desmantelada o eliminada del establecimiento. Esos son los criterios para establecer estos estados. El número de motor, que está focalizado a los motores de generación y a los grupos electrógenos, ahí mencionar y tener siempre el cuidado de que sea lo más replicable posible. Los números son códigos que nosotros igual lo usamos como trazabilidad, si bien tenemos el identificador que se genera en este proceso. Es importante que estos códigos tengan la mayor trazabilidad posible porque en el fondo nos va a permitir dónde se ha movido el grupo electrógeno. Y también se incluyó en este caso también para el cumplimiento de efectos del grupo electrógeno la potencia máxima que la ingresa el usuario, en este caso no se estima, y la ingresa en base a las especificaciones técnicas del equipo, ¿ya? Ahí un poco ahí comentarle de los campos nuevos y después ustedes pueden revisar el detalle de los otros campos. Una vez que se ha ingresado el registro, o sea, yo llené este formulario como les mostré al inicio,
con todos esos criterios que tiene, se guarda la fuente y me va a quedar enlistada, ¿ya? En el fondo yo llené el formulario y me queda enlistada, y en el caso que yo requiera ingresar otra nueva, puedo tener más de una fuente, hago el mismo proceso, agregar fuente, me va a desplegar la misma pantalla y hago el mismo proceso de registro. Y queda enlistado mi fuente. Ese es el proceso de registro de fuentes de uso general. Está abocado como a facilitar el ingreso, entendiendo que no necesariamente son establecimientos asociados a un mayor grado de expertise técnico. Entendemos que son a veces encargados más de rubros más comerciales, que no hay una expertise técnica, por lo tanto se facilita en un formulario tipo sencillo en la etapa 1. Ya en la etapa 2, si soy un establecimiento que, por ejemplo, además de tener estas fuentes de uso general, tengo calderas de grandes potencias que proveen vapor, por ejemplo, a mi proceso, ingreso a la etapa 2, que son las fuentes de generación de energía y vapor. Entro, al igual que para la etapa 1, a registrar fuentes de generación de energía. ¿Y cuál es la diferencia con la etapa 1? Que solo van a tener acceso estos establecimientos clasificados según SIU. Es que hay un diagrama. Hay un diagrama de descarga que le llaman diagrama de descarga porque su objetivo es representar el flujo de gases que sale desde que la generación de la fuente hasta la chimenea o el ducto. ¿Y qué es lo que van a visualizar? Bueno, también están estandarizadas las fuentes. Las fuentes son típicas de generación de energía, ya sea turbinas, calderas de generación, de fluido térmico. Motores también están acá, por lo tanto van a tener acotado ahí a fuentes de generación de energía. También van a tener un abanico de abatimiento, en el fondo es mucho más amplio del que visualiza acá, pero van a tener un abanico de abatimientos para ingresarlos y las chimeneas que correspondan. ¿Y cómo es el proceso de registro? Bueno, lo primero es que si en mi establecimiento contemplo diferentes configuraciones o líneas de producción, todas deben ser representadas en un solo diagrama. No es necesario hacer uno por cada línea, por ejemplo, de proceso de producción. Todos lo deben incluir en una instancia, ¿ya? O sea, si tengo 10 calderas, todas diferentes, las ingreso acá, como se muestra aquí en la pantalla. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, primero voy desplegando, sacando estos cuadros en el fondo en el diagrama, puedo armar mi diagrama primero o ir registrando al mismo tiempo que selecciono la fuente. Cada cuadro tiene un botón, caracterizar, que me va a desplegar un formulario, como se muestra aquí, y que es, como mencioné al inicio, bien estándar a lo que se presentó en el primer formulario. Son los mismos campos en su mayoría. Una de las diferencias que tiene es que se agregan quemadores en el caso de estas fuentes y contemplan en algunos casos más de un combustible. Por lo tanto, son algunas de las diferencias respecto al otro. En aspectos generales es bien estándar, es lo mismo que se pregunta en todos los formularios. Y otra de las diferencias es que en este caso de calderas, por ejemplo, estima la potencia. El sistema internamente hace un cálculo interno y estima la potencia. También determina, como se mencionó en un inicio, un código de la clasificación de la fuente. También se hace en el formulario en la etapa número 1. Por lo tanto, si bien el registro es bien estándar, hay ciertas diferencias respecto a la información que se requiere para obtener la clasificación o la potencia. Una vez que yo ingreso al formulario e ingreso la información, toda la que es necesaria, el sistema, una vez que yo guardo la información, me va a permitir, bueno, me muestra el cuadro con un icono, con un check verde, que me indica que ya está toda la información obligatoria ingresada, y lo debo replicar para todas las fuentes. Ahora, los formularios por ejemplo, los sistemas de abatimiento son aún más acotados, son más bien de identificación. No contemplan obviamente combustible, ni se genera un código de clasificación, sino que es más de una identificación bien general. Y las chimeneas también contemplan un formulario diferente que tiene que ver con altura, presión de gases, asociado a lo que involucra la caracterización de la chimenea. Una vez que yo ya registré todos, tengo todos mis cuadros con check, envío el diagrama.
¿ya? Envío el diagrama, lo puedo ir guardando, si en el caso que lo vaya armando en diferentes instancias, lo puedo ir guardando, pero una vez que ya lo finalizo, lo envío. Y ese es el proceso para la instancia número 2. Recuerden que en la etapa 2 no a todos les va a aparecer, solo si el sistema les reconoce como un proceso que requiera estas fuentes. Y en el caso que este establecimiento de ejercicio que nosotros mostramos acá tenga un proceso asociado, que en el fondo hay una transformación de materia prima en su establecimiento, le va a aparecer la etapa 3, donde va a elegir algunos de los procesos industriales que sean o que sean representativos del establecimiento. Ahí tomando un punto de muchas preguntas que nos hacen, a veces nos dicen que el proceso no aparece en esta parte. Tener presente que estos procesos vienen o se desprenden de lo que establece el 138, que establece en el artículo 2 procesos específicamente, y algunos procesos que nosotros incluimos por la intensidad de emisiones respecto a, no sé, a gases de efecto invernadero, por lo tanto se incluyeron algunos procesos particulares. Pero la base es el cumplimiento del 138. Por lo tanto, si mi rubro no está aquí, es porque en el fondo no se establece el cumplimiento del 138 y no se requiere esta diagramación. Sí, igualmente pueden haber fuentes puntuales como calderas o el grupo electrógeno que sí debe declarar esa industria o ese proceso, pero no necesariamente va a estar en el diagrama o en esta etapa 3. Ese es uno de los criterios a tener presente. El ingreso esta es una instancia bien homóloga a la etapa 2. Primero selecciono mi proceso y me va a aparecer un diagrama de formulario de caracterización similar a la etapa 2, donde voy a tener mis fuentes características del proceso, solo asociado al proceso, abatimiento, chimenea, y una instancia de unidad complementaria que no tiene ninguna finalidad más que tener una lógica en el proceso de diagrama. No se registra en un formulario ni se debe catastrar eso, sino que es para facilitar el entendimiento del flujo. No es obligación incluirlo, no nada, pero esto fue en el proceso de levantamiento del sistema donde nos solicitaron tener algunas unidades para facilitar la lógica de esta diagramación. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, la misma lógica anterior. Cada uno de estos cuadros tiene un botón caracterizar. El formulario, repetimos de nuevamente, es estandarizado, se replica la información de la fuente de la etapa 2. Tener presente que en estos formularios, en todas las fuentes, también están actualizados los campos nuevos que se mencionaron al inicio. Esto es una foto anterior, pero sí están los nuevos campos, en el fondo los estados y las categorizaciones están en todas las fuentes. Por lo tanto, el proceso de registro es similar. La misma información de catastro puede variar en alguna instancia acá en los procesos, fuentes que no contemplen ingresos de combustibles, por ejemplo, secadores o fuentes, hornos eléctricos, por ejemplo, no contemplan ingresos, pero sí contemplan ingresos general y una clasificación de CSF8 asociada a los procesos. Por lo tanto, igualmente es importante tener esa caracterización. Algunas consideraciones respecto a los diagramas. Lo primero es que, igual se mencionó un poco en el paso a paso, presentan fuentes fijas características de los procesos. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si el 138 dice que deben declarar las fundiciones, poniendo un ejemplo, lo que se va a diagramar son las fuentes típicas de las fundiciones. ¿Qué quiere decir? Hornos, convertidores, bueno, las calderas, asociadas a lo que hacen la característica típica. ¿Por qué lo menciono? Porque entendemos que muchos de los procesos contemplan otro tipo de fuentes asociadas o de características difusas, por ejemplo, áreas, almacenamiento, a veces tienen maquinaria no sé, extractores que dicen, oye, pero mi proceso sí contempla esta fuente, pero no está en el diagrama, porque el diagrama está focalizado a la fuente puntual, en el fondo a lo que se descarga por chimenea, que es lo que podemos cuantificar actualmente. Toda la otra fuente asociada a otra característica más difusa o de otra generación de emisión se declara en otras fuentes en la etapa final y no se cuantifica. Ahora, si existe algún
caso bien particular, que nos digan, oye, tengo un horno que no se representa acá. Nosotros hemos tomado varios casos y lo hemos ido incluyendo en los diagramas o le hemos sugerido cierta homologación de la fuente para que se pueda replicar. Pero siempre está la instancia para que ustedes nos manifiesten si es necesario esta representación más fidedigna de su proceso, pero tener ese criterio presente, que la fuente de diagramación y lo que se declara en U38 está asociado a la fuente fija, a la fuente puntual en realidad. Esa es la palabra más precisa, que tiene una descarga por chimenea porque es lo que podemos cuantificar o tenemos una metodología inserta en el sistema para cuantificar. ¿Qué otra cosa? Las líneas de conexión que se ven acá, en el fondo interpretan los flujos de gases y que nos determinan ciertos criterios de cuantificación respecto a materias primas. Por ejemplo, cuánto pasa por cada precipitador, o sea, no cuánto pasa, sino por dónde pasa, si están en paralelo, están en serie, nos indica cierta información que a nosotros nos sirve para cuantificar. Tener y mencionar, para tener claro o presente, no es el objetivo representar el proceso productivo, como todo lo que pasa o en el fondo determinar cómo se genera un producto final, no es el objetivo es el tránsito de las emisiones, de los gases. Por lo tanto, pueden haber fuentes o procesos intermedios que no se representen en este diagrama, pero no es el objetivo, sino simplemente determinar la canalización y flujo de la emisión. Y como se ha mencionado harto, estos diagramas están orientados a los rubros industriales, que son procesos y de grande energía. También lo mencioné, los procesos seleccionables se dependen de la normativa del decreto 138. Finalmente, ¿cuál es la última instancia que se va a visualizar? Es la etapa 4, que es otra fuente que todos lo van a tener visible. Y como mencioné, tiene un objetivo de dar la instancia de un catastro para generar otros cumplimientos como reporte de mediciones o envío al sistema de la superintendencia o alguna obligación normativa diferente al 138. ¿Cuál es la caracterización? Y acá se lo muestro un poco más en resumen. Es igual a la etapa 1. Se despliega una instancia bien similar donde pueden agregar fuentes y la diferencia es que se va a desplegar un abanico más amplio de fuentes de todo tipo en esta instancia. Por lo tanto, ahí pueden catastrar, pueden ver si hay alguna que sea homologable, a lo mejor no aparece, pero pueden homologar, es más genérico en el fondo este proceso. Acá ya no hay una clasificación de fuentes porque no es el objetivo cuantificarlo, sino tener el catastro simplemente identificada la fuente y generar en el fondo un código de registro. El formulario también es variable, algunas fuentes van a tener muy pocos campos y otras van a tener todos los campos en el fondo que se puedan incluir en el proceso de registro. Por lo tanto, dependiendo de la fuente que ustedes seleccionen, les aparece el diagrama. Van ingresando la fuente, también se van a ir listando acá en el proceso de registro y pueden ir agregando todas las necesarias. Y una vez que terminan, bueno, se envía y se termina el proceso de registro. Por lo tanto, ahí en el fondo es bien estandarizado y es lo que van a ir haciendo en la otra instancia, por lo tanto les va a ser fácil ese proceso de registro. Yo aquí puse algunas cosas como también que se abordan a veces en las consultas, que son solicitudes de fuentes o cambios y modificaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con solicitudes de fuentes no tipificadas? O sea, mi fuente no aparece en ninguna parte, en ninguna etapa. Lo primero que nosotros les planteamos es homologar a características más cercanas si es posible. O sea, si tengo una fuente que use algún proceso de combustión, combustible general, un quemador, puedo buscar algún horno. Entendemos que el objetivo es que sea lo más representativo posible, pero la sugerencia es homologar, dado que si su principio de funcionamiento es solo un combustible quemando en un quemador, es factible, por ejemplo, homologarlo incluso hasta una caldera. Se puede hacer ese ejercicio, no es algo incorrecto, siempre y cuando a veces nos pueden preguntar y nosotros le sugerimos la fuente que pueden homologar, o en algunos casos nosotros ya le incluimos la fuente en el caso particular y dijimos, mira, esta fuente no se puede homologar, por lo tanto se crea la nueva fuente.
Otra cosa a tener en consideración que los procesos de cambio, y que siempre los mencionamos, se requieren análisis previos por parte del ministerio. No basta con pedir y que nosotros ingresemos por diferentes motivos. Primero que tiene que estar enmarcado en algún cumplimiento, claramente. O sea, no, es un catastro que tiene que tener algún objetivo, en alguna reportabilidad, en algún sistema sectorial, en el CISAT o en el RUEA o en cualquier requerimiento. Y lo otro es que tiene que estar, la información o la fuente que se está requiriendo debe cumplir con ciertas características que nosotros nos permita, por ejemplo, cuantificarla en algunos casos. En el fondo, que tenga un código de clasificación, este código que yo les mencioné de CSF8, que esté orientada al cumplimiento normativo. Por lo tanto, nosotros evaluamos la solicitud en ese sentido. Siempre y cuando se necesite como hacer un cambio o agregar una fuente, bueno, se solicita que ojalá envíen antecedentes en detalle que faciliten esta homologación o la incorporación de los solicitados, por ejemplo el CSF8. Esto actualmente, y se menciona, no hay un procedimiento para esto. En el fondo nosotros vamos abordando ciertos criterios en la medida que se ha ido implementando esta nueva plataforma. Por lo tanto, el medio actual es el formulario de contacto. Ustedes nos envían antecedentes. Los antecedentes en el fondo tienen que ser las características de la fuente, porque ustedes creen que debe estar esta fuente y por qué no está, y si tienen información de clasificación. Todo eso nos sirve. Nosotros ahí les podemos, también podemos generar una instancia de reunión para establecer un mejor criterio. Em, en cuanto a modificaciones de la fuente, una característica particular de este registro es que está abierto durante todo el tiempo. O sea, no es un proceso que tenga periodo acotado de registro. Por lo tanto, pueden entrar las veces que quieran y modificar la información cuantas veces ustedes quieran, sacar fuente, incluir fuente. Pero, y que también lo que nos preguntan, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cuál es el proceso para eliminar una fuente o sacarla del sistema? ¿Cuáles son lo que nosotros les mencionamos? ¿Cuáles son los criterios? Primero hay dos cosas. Uno es el proceso operativo, en el fondo, cómo entrar a la plataforma y cómo eliminar la fuente, que nosotros los invitamos a revisar el manual o revisar el sistema donde se facilita o se muestran las opciones para eliminar una fuente. Pero se debe tener, antes de hacer estas modificaciones o eliminaciones, que esa fuente haya cumplido los requerimientos normativos. En el fondo yo no puedo ir y cambiar una fuente si todavía, por ejemplo, no he hecho el 138 y esa fuente estuvo en el periodo que voy a declarar. Entonces yo no puedo cambiar o eliminar o cambiar combustible si aún no he hecho el 138, por ejemplo, o si no he hecho mi catastro en el CISAT, o no he dado cumplimiento a alguna normativa que tenga que tener esa fuente representada. Por lo tanto, se advierte cómo tener esas consideraciones. Un ejemplo de lo que les mencionaba es, por ejemplo, que una fuente sujeta en puesto verde, que es un caso, antes de ser eliminada nos debe notificar porque hay un reglamento que les indica que debe ser notificado al Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, él debe cumplir estos como actos administrativos previos, cumplimiento, reporte, antes de eliminar la fuente, porque si no nos puede generar inconsistencia. Cuando le toque reportar no va a estar la fuente, no va a estar igual. Por lo tanto, considerar esos criterios. Y aquí ampliando el universo, por ejemplo, hay varios requerimientos a considerar. Por ejemplo, el decreto 10 de caldera y autoclave, que dice que cuando se hace algún cambio deben informar a la autoridad sanitaria. Algunos planes de descontaminación que en el fondo indican, creo que es el de la región metropolitana, que si hay alguna modificación en sus emisiones deben informarlo. Por lo tanto, se hace hincapié en eso, en tener esas consideraciones antes de hacer algún movimiento en el registro. Ya que deben a veces previamente cumplir estos como acciones administrativas. Como por ejemplo los cumplimientos del CISAT de la SMA, que periódicamente saca ciertos requerimientos mediante resoluciones. Por lo tanto, tener presente todo eso y no dejar el sistema sin el catastro o con una configuración que no es la que se debe reportar. Eso es en cuanto al
al registro de fuente, al finalizar la presentación, igual voy a presentar un cierto de resumen respecto a las consideraciones generales que se establecen, por lo tanto, ahí vamos a tomar a modo de recordatorio algunas cosas del registro. Una vez que yo ya hice este registro de fuente y proceso, se me va a activar automáticamente el registro único de emisiones atmosféricas. El sistema dice, bueno, usted establecimiento de prueba tiene ya una fuente puntual, por lo tanto va a tener que declarar en el registro único de emisiones y lo activa automáticamente. ¿Cuáles son las características generales? Bueno, ya el proceso en el registro único, que es otro sistema sectorial, es para el ingreso de niveles de actividad, o sea, la información que nosotros vamos a usar para cuantificar las emisiones dentro del marco de cumplimiento del 138. ¿Ya? En el artículo 2, que también lo he mencionado, están todos los que deben dar cumplimiento a esta normativa. El sistema estima emisiones con información declarada y lo hace mediante factores de emisión y que están referenciados en la guía metodológica que se actualizó en 2019. Por lo tanto, si usted quiere o desea revisar cómo se cuantifican emisiones o dónde está la información que utiliza el sistema, puede ir a RedC, está en publicaciones y puede acceder a esta guía metodológica donde se indica, por ejemplo, lo que les mencionaba, estos códigos CSF8, qué implica, entonces pueden contar con harta información ahí en esta guía para orientarse o tener mayor entendimiento de lo que hace el sistema. Respecto a la normativa, es el sistema, bueno, RUEA 138 el que permite dar cumplimiento al 138, a lo que se va a declarar el periodo 2021. El plazo es del 1 de enero hasta el 30 de abril. En el fondo ya el proceso inició a principio de año. Siempre se recomienda y se sugiere hacerlo lo antes posible porque, como entenderán, todos los procesos declarativos siempre se concentran en la última semana, por lo tanto, mayor contingencia puede tomar más demora en la respuesta. Por lo mismo se hace la sugerencia de hacerlo lo antes posible. A veces hay establecimientos que tienen fuente con este formulario simplemente sencillo de la etapa 1, por lo tanto se hace esa sugerencia. Y lo obligado a declarar están en el artículo 2, si los quieren revisar. Respecto a quiénes son, en el fondo, las competencias que tienen cada organismo, el Ministerio de Salud, que es en el fondo el dueño de la normativa, actualmente hace la regulación, obviamente, y la fiscalización. Eso no ha cambiado. Nosotros solo ahora tenemos en el manejo como Ministerio de Medio Ambiente el soporte y la administración de la información. Ya todo lo que tenga que ver con la normativa específica, algún criterio o algo que ustedes contemplen alguna duda o que necesiten aclarar, es el Ministerio de Salud el organismo pertinente para dar esas observaciones. Nosotros, si bien igualmente trabajamos en conjunto con ellos y podemos aportar y ayudar ahí en ciertas orientaciones normativas, la que puede definir los criterios es el Ministerio de Salud. ¿Cómo se activa? Bueno, lo mencioné al inicio, el registro único de emisiones atmosféricas tiene una activación mediante registro de fuente y proceso. O sea, el proceso de activación es registrar la fuente en el sistema sectorial registro de fuente y proceso y me va a habilitar automáticamente, una vez finalizado, el registro único de emisiones atmosféricas que me va a aparecer en sistemas sectoriales activos. Una vez que ingreso a la declaración, me va a aparecer esta pantalla donde voy a tener, bueno, en este caso me aparece más, pero me va a aparecer la opción de declaraciones en el menú, en el lado izquierdo. Y una vez que ingreso me aparece, despliega esta pantalla. La pantalla tiene 3 instancias o 3 botones, siendo bien específico, de declaración, que es la declaración 138, el registro de mediciones y el registro de compuestos orgánicos volátiles. Otro punto a mencionar, no es el proceso de declaración 138 no requiere registrar en todos estos módulos. El módulo de 138 es solo para ese cumplimiento y eventualmente existen algunos establecimientos que tienen que cumplir por otras regulaciones, por ejemplo RCA, plan de descontaminación, o quieren ingresar alguna medición
considerada como estimación perfeccionada para un 1.8, pueden usar este registro de mediciones, ¿ya? Y lo mismo el registro de COPS, está orientado a los planes de descontaminación principalmente, en algunos casos lo que se establece por la resolución, no recuerdo si es la 60, no lo recuerdo el número, pero hay una que establece el reporte de uso de solvente, que también está orientado al 138, pero no es un requerimiento excluyente para realizar el 138, o sea, no tengo que hacerla toda, ¿ya? Ahí cada establecimiento debe evaluar cuáles son sus obligaciones legales, normativas para entrar a estos módulos. Enfocándonos en el 138, bueno, si ingresa aquí, se activa, le va a salir el periodo en declaración que ustedes van a hacer, en este caso va a ser el periodo 2021, les va a aparecer, les va a aparecer desde el 2019 hasta el 2021, si bien el sistema les permite hacer declaraciones anteriores, esas ya están fuera de plazo. Ahí insisto con el tema, cualquier aspecto de tema normativo, de cumplimiento, tiene que ser canalizado con el Ministerio de Salud. Pero sí el sistema les permite como medio para gestionar este proceso. Se selecciona el periodo y se les va a activar esto, listar una nueva declaración y que se le va a poner en proceso, en el fondo en estado en proceso, y para acceder deben acceder acá al icono como del el lápiz en el fondo de editar. Ahí, parece que ahí está, ahí está. Entonces, se activa, queda en proceso, yo entro a la opción editar y me va a aparecer el ingreso o las instancias para ingresar los consumos que me solicita el 138. Lo primero visualizar es que están las fuentes que yo hice, que catastré en el registro de fuentes. Ese es un buen ejercicio a revisar, en el fondo que me aparezcan, y como mencioné en algún momento, solo de las 3 primeras etapas deben aparecer en este proceso. Que son las fuentes de uso general, fuentes de generación de energía y la de transformación de materia prima. Esas fuentes me tienen que aparecer. Eh, Aquí hay un tema, una modificación en el fondo que se hizo. Lo primero que se debe tener en consideración es que el registro de consumos solo debe hacerse en las fuentes presentes en el establecimiento durante el periodo de declaración que yo estoy haciendo. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es la diferencia? Anterior, o bueno, en procesos anteriores, si yo incluía una fuente, por ejemplo, este año la puse en enero, en 2022, que no está dentro del periodo 2021, me va a aparecer igual acá, ¿ya? Me va a aparecer, pero no es una fuente que yo deba declarar en el periodo 2021. Lo que se hacía antes es que yo tenía que ir al registro de fuentes, eliminar la fuente, declarar solo lo de 2021 y posteriormente ingresar la nueva fuente. Entonces era un tema un poco más engorroso de realizar. ¿Qué se hace ahora? Me van a aparecer todas, en el fondo, mi estado actual de registro de fuente. Estado actual de registro de fuente, en el fondo las fuentes 2022, 2021, todas las fuentes. ¿Cuál es el criterio? Registrar consumo solo las del periodo que yo estoy declarando. En el fondo, si hay una fuente nueva, la omito. No es necesario generar un registro. Y otro criterio es que si yo tuve una fuente en el 2021 que no operó, igualmente debo declararla con consumo cero, ¿ya? Entonces el criterio es que haya estado durante el año con o sin actividad. Y solo las fuentes nuevas que yo ingresé durante este año en curso, las debo omitir porque no están dentro del periodo. Solo ese es el criterio. Bueno, ahí el criterio es, claro, omitir las fuentes nuevas que me aparezcan, ¿ya? En el sistema. Solo registrar los consumos de lo que estuvo en el periodo 2021. Una vez que ingreso a este botón de registrar consumo, ¿qué es lo que voy a visualizar? Voy a visualizar el combustible para ingresar, en el fondo de manera mensual, de los que yo registré en el registro de fuente. Me va a aparecer los ciclos de funcionamiento semanal. Hay un criterio de ingreso de información. El ciclo de funcionamiento es un estimado operacional. No es lo que operó en términos efectivos, sino en términos de operación. Por ejemplo,
Aquí se pone un ejemplo en el sistema que dice un grupo de emergencia debe ingresar y está disponible de lunes a domingo de 0 a 23 horas. Entonces la pregunta dice, ¿pero por qué? Si no, un grupo de emergencia no funciona casi nunca, pero está disponible, o sea, su instancia de operación está en ese periodo. ¿Y por qué se informa? Porque da cierta información en eventual, sea proceso de fiscalización, de cuándo están operando, de cuándo podrían estar funcionando estas fuentes. Por lo tanto, tener ese criterio cuando se ingresa este ciclo. El otro es los periodos de paralización. Y el criterio que se debe establecer, en el fondo, a nosotros nos interesa cuando haya una paralización amplia, que ya sea o afecte una emisión o afecte algún proceso de fiscalización donde diga, bueno, en este periodo no va a estar operando. Por lo tanto, se establece, y esto es un criterio que se estableció, un criterio conjunto con el Ministerio, no es que esté normado, pero se establece en periodos mayores a 15 días que esté una fuente en proceso de mantención o esté en alguna fuente paralizada por cualquier motivo. Posterior a eso, ustedes lo ingresan. Si estuvo en el día paralizada un día, no es necesario. Algunas consideraciones. El combustible viene del registro de fuentes y procesos. Por lo tanto, si yo deseo cambiar el combustible porque me equivoqué, debo ir al registro de fuentes a cambiarlo, ¿ya? Y ahí se va a actualizar. Lo mismo la unidad. También viene desde el registro de fuentes que se ingresa en el campo de unidad del consumo nominal, el que me representa esta unidad. Por lo tanto, esos campos se corrigen desde el registro de fuentes. Respecto a una mejora o una inclusión en el marco de algún cumplimiento normativo son las horas de operación. Ahora todas las fuentes van a solicitar las horas de operación. ¿Y cuál es el criterio? Obviamente si esta fuente que están registrando tenga algún requerimiento normativo o tenga algún horómetro, por ejemplo, instalado, obviamente ingresar esa información dentro de ese contexto normativo. Pero si sabemos, entendemos que muchas fuentes no tienen contabilizadores o no tienen sistemas muy finos para estimar la hora de operación, se solicita un aproximado en el fondo. Nosotros esta información la utilizamos y lo que en el contexto de lo que hace el 138 de solicitar información necesaria para la cuantificación, la hora de operación igual es un dato útil a la hora, por ejemplo, de proyectar mediciones que se cargan a veces por otros cumplimientos. Nosotros proyectamos mediciones que nos pueden contrastar con estas estimaciones. Pero la sugerencia es, en el caso de que no estén obligados o no tengan alguna tecnología, es una estimación aproximada, tentativa. En el fondo es para no sobredimensionar alguna estimación. Ustedes nos dicen, bueno, mira, funcionó 2 días en el mes, no sé, pondrán 48 horas, ustedes lo estiman, en esos casos, ¿ya? Ahí pueden usar ese criterio. Otra mejora y otro cambio que es para facilitar el proceso de ingreso de información, y esto está abocado a los que tienen proceso, ¿ya? Esto no lo va a visualizar un establecimiento que tenga la etapa 1 de fuentes de uso general y la 4, sino que está asociado a alguien, a una industria que tenga procesos de transformación de materia prima. Por ejemplo, va a tener que ingresar ahora por fuente la actividad de proceso. Un ejemplo concreto, una fuente del proceso de fundición, un convertidor o un horno de flash, le va a aparecer esta instancia. ¿Y qué va a aparecer? Le va a aparecer primero las actividades que él va a tener que ingresar y que se van a desprender de este código que se llama CSF8, que en el fondo que determina factores de emisión y los niveles de actividad que necesito para usar estos factores de emisión. Ahí ustedes pueden entrar a la guía metodológica si estiman pertinente para conocer un poco en detalle cómo funciona esto. Por lo tanto, este código me define cuál es la actividad que yo necesito para usarlo con un factor de emisión, ¿ya? En algunos casos son varias actividades, en algunos casos no existen CSF8, en algunos casos no les va a aparecer pero en el caso que se determine un CSF8 de proceso, les va a aparecer estas opciones. ¿Y cuál es el criterio de ingreso? El criterio de ingreso son 3 puntos, lo van a ver igual en la instancia del proceso de declaración. Lo primero es seleccionar todas las actividades relacionadas a la fuente y al proceso.
¿ya? En el fondo, si mi proceso finalmente tiene un producto final que es cobre producido, debo ingresarlo. Si mi fuente procesa mineral, debo ingresarlo, ¿ya? Para caso, por ejemplo, de productos finales, entendiendo que el sistema le pregunta, por ejemplo, producto producido, pero la fuente, el convertidor o este horno no genera cobre finalizado como producto final, debe indicar cómo en cuanto a la estimación proporcional que generaría esto. O sea, si procesó el 50% de la materia prima total, en la producción sería el 50% o ahí es el ejercicio que se solicita. Em, y en el caso que no tenga actividad asociada, por ejemplo, ninguna está representada acá, porque en el fondo del factor de emisión no existe un factor de emisión con otra actividad, debe ingresar sin actividad y valores ceros, ¿ya? Ahora, el proceso es ingresar primero una actividad, se agrega al proceso y se le va a enlistar acá abajo. Posteriormente ingresa el otro y ingresa todos los que sean necesarios, ¿ya? Teniendo presente estos tres criterios de ingreso de información. ¿Cuál es la mejora? Que ahora se va a poder estimar o vamos a poder hacer una estimación más focalizada de lo que hace cada fuente puntual. En el anterior sistema hacía una proyección desde la producción total y se distribuía en la fuente, por lo tanto ahora vamos a tener el dato un poco más concreto de la actividad de cada fuente, ¿ya? Ese es un primer avance que se hizo o una mejora que se hizo en el proceso. Lo mismo para horas de operación. Obviamente, si se tiene el dato, el ideal tener el dato más preciso posible, pero siempre se sugiere hacer una estimación que nosotros aproximada, que nosotros podríamos tener un margen tentativo de cuánto operó la fuente en el caso de estimar proyectando alguna medición, por ejemplo. Y la chimenea, bueno, poner el código de chimenea asociado a esa fuente que nos va a permitir ahí hacer como la línea de descarga de gas. Entonces, esto es una de las mejoras sustanciales que se ha hecho en el sistema para ir mejorando lo que es la cuantificación de emisiones. Una vez que yo hice este ingreso de consumos, puedo ir a una instancia siguiente en el proceso de la declaración RUEA, que está acá, que es en el fondo, se me va a habilitar el botón siguiente y voy a ver una instancia de estimación. Esto es solo una instancia de revisión o visualización de información donde ustedes pueden ver si se representó la fuente que estaban catastrando, si el valor es coherente o si hay alguna observación. También se les presenta el manual, esto lo pueden ver todo. El manual para que ustedes puedan ver el paso a paso del cálculo que hace el sistema. En términos genéricos, obviamente, una guía y lo van a poder revisar en esa instancia. Una vez que estiman que no hay mayores observaciones o en el fondo pueden establecer posteriormente alguna consulta respecto a lo que visualizaron, nosotros igual la podemos revisar. No es necesario resolverla ahí la duda técnica antes de enviarla, la puede enviar a la autoridad. Y la declaración enviada le queda enlistada, enviada, se genera el certificado. Y van a tener tres instancias, esto también mencionar, estos iconos les sirven para cuando el fiscalizador posterior al envío les manda alguna observación o hay algún rechazo, pueden entrar a estos iconos y se le va a ver eventualmente, no siempre pasa, eso lo tenemos claro, el fiscalizador les ponga alguna observación focalizada, les diga cambiar tal combustible o no aparece una fuente, lo pueden revisar en esos iconos. Hay uno de los cambios, y esto ya va como ver en qué van a observar cuando activan una o cuando envían y cuando es rechazada la declaración, para que tengan en consideración qué es lo que deben visualizar. Em, en cuanto al estado de declaración, ¿qué es una declaración activa o en proceso en el fondo? Que es cuando yo por primera vez activo una declaración 138. En el fondo, o sea, no por primera vez, en un periodo nuevo en el fondo. En el fondo, el periodo actual, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, lo que voy a ver en una declaración activa, nueva, sin yo haber registrado nada, primero las fuentes, ¿ya? Primero las fuentes, todas las fuentes actuales en el registro de fuente y proceso, con la opción de registrar consumo. En el fondo, si hay 10 en el registro de fuente y proceso, de las etapas
1, 2 y 3, tengo que ver las 10. Eso es lo primero que van a ver. Otro aspecto es que, y a modo de recordatorio, es que deben registrar los consumos solo de lo que estuvo en el periodo, ¿ya? Si hay una fuente nueva, se omite. Solo lo que estuvo en el periodo, y si estuvo en el periodo y no se utilizó, se declara igualmente con consumos ceros, ¿ya? Eso es una declaración activada recién, sin que yo haya visto nada, voy a visualizar esto. Ahora, si yo ingreso a una declaración enviada, la terminé de realizar y la envío y la quiero revisar, que sale un icono de visualización, ¿qué es lo que voy a ver? Primero voy a ver las fuentes que yo solo envié con consumos, ya sea cero o con datos de producción, solo las fuentes. O sea, si tenía 10 y solo fueron 3 las del periodo, me van a aparecer las 3, ¿ya? Solo eso debe aparecer. Me va a aparecer la opción de ver registro, en el fondo ya no de registrar, sino de ver registro. No se va a poder editar ya, obviamente ya está en mano en el fondo del fiscalizador que la puede revisar. Em, y otras consideraciones que cualquier rectificación, ustedes dicen, chuta, me equivoqué en poner la fuente o me faltó una fuente, ya debe ser canalizada con el Ministerio de Salud. Ellos son los únicos que pueden rechazar la declaración, ¿ya? No es editable, obviamente, y como mencioné, bueno, solo la autoridad sanitaria les puede rechazar en el fondo que ingresaron mal un dato, todo, entonces por lo mismo el medio o más eficiente es canalizar su duda directamente al Ministerio de Salud. Nosotros igual hacemos ese ejercicio de canalizar, pero en términos de eficiencia tener ahí presente quienes les pueden dar esa solución. ¿Y qué pasa con una declaración rechazada? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Ya? Esto también es un cambio que se hizo. El primer punto es que las declaraciones rechazadas, y es mejor majadero, pero es la autoridad sanitaria la que hace este proceso. Eso no es ellos lo único que rechazan. ¿Y qué voy a visualizar en mi sistema? Voy a visualizar varias cosas. Lo primero, si yo posterior a declarar posterior al envío ingresé una nueva fuente, en el fondo hice mi declaración 2021, y después de envío dije voy a poner la que se está usando ahora y la registro, me va a aparecer en la declaración rechazada, me va a aparecer, pues una fuente nueva. En el caso que no sea necesario de registrarla para el reenvío de esta rechazada, simplemente se omite, ¿ya? ¿Qué más me va a aparecer? Las fuentes que yo envié en la declaración me van a aparecer con ver registro, ¿ya? O sea, si yo envié, como les mencionaba, esas 3 fuentes que declaré, me van a aparecer con ver registro. En esta instancia de rechazo yo puedo editarlo, ¿ya? Ahí yo puedo entrar a ver registro y editar la fuente o cambiar algo del registro de fuente, yo las puedo editar, ¿ya? Y una tercera instancia, que son estas que van a aparecer con un tachito aquí de basura, que son las fuentes que yo después de declarar y enviar la declaración 138, eliminé. Como por ejemplo, si yo tuve una fuente operando desde enero hasta diciembre del año 2021, eh, y la tengo que declarar y la eliminé en diciembre, en el fondo, de enero a diciembre, y la eliminé en diciembre, bueno, la tengo que mantener en el sistema hasta declarar la declaración 2021, la declaro y la elimino. Ya no va a estar en el sistema, por lo tanto, el sistema cuando se rechaza, si bien la va a mantener visualizable y editable, me va a dar la opción de eliminarla como definitivamente. Me va a seguir apareciendo en el registro único y la declaración, pero con la opción de registro. Si yo la quiero mantener porque en el fondo fue del periodo, no, simplemente la puedo editar o algo. Eh, lo que sí, tener presente que ya no voy a poder hacer cambios desde el registro de fuente porque la fuente ya evidentemente no va a estar en el sistema, pero sí puedo hacer cambios de niveles de actividad o ese tipo de ejercicio. Esto también fue una mejora. Anteriormente, si se eliminaba una fuente, ya no aparecía en el fondo en el sistema, por lo tanto, ahora se da una segunda instancia para constatar esta fuente eliminada. Para el reenvío de la declaración rechazada, en el fondo, una vez que se subsana lo que la autoridad le requiere, es el mismo ejercicio, solo hacer los cambios de las fuentes y los registros de las fuentes que están asociadas a ese periodo, ¿ya? Si tengo las 5 nuevas que ingresé, no las debo declarar, ¿ya? Esos son uno de los cambios que se hizo. Ya entrando como a modo de conclusiones y consideraciones bien generales de lo que
hemos revisado en la capacitación. Algunas cosas, bueno, van a ser repetitivas, pero siempre es bueno tener ahí recordándole cosas que ya a lo mejor lo mencioné en la declaración. Consideraciones generales previas al registro y a la declaración. Em, bueno, lo primero es verificar y obviamente actualizar el registro de fuentes, por ejemplo, los nuevos campos. Si bien, como les mencioné, no es un excluyente para hacer la declaración, pero sí es bueno que visualicen o vayan paulatinamente actualizando el registro porque les puede ser útil para algún otro proceso de cumplimiento. Otro criterio para que lo tengan, lo recuerden, es que el acceso a la etapa en el registro de fuentes, como les mencioné, está determinado por la clasificación industrial. Lo menciono porque si en el caso de que entren y no vean todas las etapas o vean algunas, no se asusten, no es que haya un error, no necesariamente hay un error, sino que su clasificación puede estar determinada para esas etapas. El último, bueno, el plazo es el 30 de abril. Si bien el sistema se mantiene con la opción de seguir reportando, estos certificados ya van a empezar a salir como fuera de plazo y el criterio de mantener el sistema posterior a la fecha viene desde el Ministerio de Salud. Por lo tanto, eventualmente podrían determinar cerrar la plataforma el día 30. Eso es un criterio que ellos manifiestan como autoridad fiscalizadora. Por lo tanto, no confiarse de esta que el sistema se mantenga. Desde que el sistema un poco o sea, entró, se actualizó, se ha considerado tener este periodo como general del año declarando, pero eventualmente podría venir una solicitud del Ministerio de Salud que nos requiera cerrar el sistema y ahí el procedimiento sería comunicarse con ellos para abrir la declaración, entonces sería un poco más engorroso. Otras consideraciones. Y esto a modo de repetir, lo voy a repetir, pero un poco para ir cerrando, concluyendo las cosas que se hablaron. En cuanto a solicitud de fuentes, lo primero era, nosotros sugerimos homologar a características más cercanas a otra fuente de similar funcionamiento. O sea, si el principio de funcionamiento es homólogo, es un quemador, es un horno general, lo pueden homologar a uno que ustedes estimen pertinente o nos pueden consultar. El proceso de cambio, también lo mencioné, requiere análisis previo por los criterios que les mencionaba, de que si es cuantificable y si está dentro del marco de algún cumplimiento normativo. Y obviamente a nosotros nos facilita este ejercicio si nos envían antecedentes por el formulario de contacto, mayor detalle, y por qué ustedes estiman pertinente que se haga ese ingreso de fuente. También repetir, las modificaciones de la fuente, bueno, se deben realizar posterior al cumplimiento normativo de cada fuente, es decir, tener presente los cumplimientos antes de hacer algún cambio en la fuente. Por ejemplo, que para el 138 se debe reflejar lo que hay en el periodo 2021, por lo tanto, si yo en el 2022 estoy usando otro combustible, no lo puedo cambiar hasta que haga la declaración 138. Y considerar los requerimientos normativos administrativos particular de cada normativa que pueda tener cada fuente. Como les mencioné también al inicio, no existe una normativa del registro fuente, sino que está vinculado a otras. Por lo tanto, deben revisar cuál es el cumplimiento que están realizando o qué cumplimientos tienen esas fuentes para determinar las acciones antes de modificar o sacar alguna fuente. Otras consideraciones respecto a las incidencias. Que nosotros tomamos como priorizaciones y en las consultas, los formularios de contacto, son todos aquellos aspectos técnicos que no permiten el proceso de registro o declaración. O sea, si está dificultando, no les permite abrir una ventana, si no pueden continuar con el proceso de registro, nosotros lo priorizamos. Evidentemente hay diversos tipos de incidencias, pero cuando hay una caída del sistema o algo, nosotros vamos priorizando para que tener como presente que eh, tenemos que hacer ese ejercicio de priorización para atender los formularios de contacto. Es decir, una incidencia que no está permitiendo la declaración está de pronto por sobre una pregunta simplemente a lo mejor de aspectos normativos, entonces vamos usando ese ejercicio de priorización para ser un poco eficiente y para que el sistema funcione. Otro punto es que el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado del soporte técnico. Como les mencioné, el Ministerio de Salud es el encargado de la fiscalización y de la normativa, y el Ministerio de Medio Ambiente ahora
está a cargo de la gestión de información y del soporte técnico de la plataforma. Respecto a las rectificaciones, bueno, las declaraciones enviadas, también lo mencioné, deben ser gestionadas con el organismo fiscalizador, ya que ellos son los que tienen facultades, por ejemplo, de rechazar declaraciones. Ya nosotros, cuando nos llegan ese tipo de consultas por formulario, las canalizamos hacia el Ministerio de Salud porque no podemos tomar algún criterio de reabrir alguna declaración. Solo nosotros podemos intervenir en aspectos más técnicos, tipo de fuente, que hubo un fallo, ese tipo nosotros sí podemos tomar la consulta, pero en los casos de equivocaciones o envío por algún error, los deben gestionar con ellos. Otra cosa que nosotros, bueno, se contemplan, en los últimos años se ha contemplado periodos de validación de información y procesos de rectificación coordinados con el Ministerio de Salud. El objetivo es mejorar información y son esos periodos donde nosotros, cuando se detectan ciertos desvíos de información o algunos errores en las declaraciones o alguna información, algún error que haya incitado algún error en la declaración, nosotros tomamos priorizamos ciertos establecimientos y se les da una instancia para rectificar. Evidentemente eso se hace, informa, se notifica al establecimiento que lo tiene que hacer, por lo tanto, estar atento en esos periodos generalmente se hace entre septiembre, agosto, septiembre, donde ya se ha revisado la información, por lo tanto, cuando le empieza a llegar ahí alguna notificación, se sugiere estar atento a las acciones que se les van a requerir. Acá una orientación a la consulta en el fondo, todo lo que tiene que ver con incidencia en la plataforma, el registro fuente, RUEA en el fondo que estamos presentando, se debe canalizar por el formulario de contacto de BU y del ministerio. Y eso lo tomamos nosotros como ministerio y lo abordamos. Todas las correcciones de la declaración 138, de las declaraciones ya enviadas en el fondo, deben estar gestionadas por el Ministerio de Salud. Igualmente, se entiende que estas preguntas igualmente llegan por formulario, pero se los mencionamos porque nosotros hacemos esta coordinación interna de enviar estas consultas al Ministerio de Salud. Por lo mismo, porque nosotros hay un alcance que no podemos tomar ciertos criterios, ciertas definiciones, por lo tanto, tener presente que ciertas respuestas, ciertas consultas se desprenden desde otros organismos, donde nosotros aquí centralizamos la información y las consultas y se desvían. Lo mismo para el CISAT y las resoluciones que está sacando la superintendencia. En el fondo, todos los aspectos relacionados al CISAT, en el fondo está orientado o todas las consultas tienen que estar orientadas en el fondo a la superintendencia. Lo mismo, nosotros tenemos habilitados estos formularios de contacto, pero el foco ahí de esas consultas está en canalizar la superintendencia y desde allá se espera que se manifiesten en algunos casos. Obviamente hay casos que los podemos abordar nosotros, pero plantearle un poco el marco de los organismos, cómo funcionan y cómo se va gestionando las consultas, ¿ya? Y también dejé ahí una información de apoyo, donde si pueden revisar después la presentación, la capacitación, van a tener los accesos más directamente de ventanilla única, del nuevo portal, de Red C, el acceso rápido al manual, RUEA, RFP, a la guía si la quieren revisar, por lo tanto ahí les juntamos los links para que vayan directamente a encontrar la información de apoyo en su proceso de declaración. Bueno, ahí para finalizar la presentación, ahora vamos a tomar algunas consultas que mis compañeros acá estuvieron revisando. Si me dan un segundo. Ya. Bueno, ahora el compañero que me está apoyando acá en la capacitación va a seleccionar algunas preguntas. Cualquier otra pregunta que nos quede ahí pendiente,
siempre, claro, es canalizarla por el formulario o dejar acá el antecedente para que nosotros podamos hacer seguimiento a su consulta, para posteriormente ir revisándola en mayor detalle. Obviamente las preguntas más particulares o más específicas de los establecimientos es un poco más complejo abordarlas desde la capacitación. Así que ahora lo veo, mi compañero Eduardo Cabonave, que me va a apoyar con algunas preguntas. Buenos días, ¿se escucha? Ya. Aquí seleccionamos las preguntas más generales y las que más se repetían desde los usuarios para respuesta. La primera es, ¿cuándo se aplica declarar CISAT y qué características deben tener las calderas, grupos de electrógenos o establecimientos? Ya. Bueno, ahí yo les mencioné el contexto del organismo responsable de los sistemas. La superintendencia ha sacado un conjunto de resoluciones donde indica específicamente cuáles son las fuentes que deben catastrarse, por ejemplo, en el CISAT, cuáles son las fuentes que deben hacer conexión en línea. Por lo tanto, existe la información desde la superintendencia para que ustedes puedan revisar. Si bien nosotros tenemos ciertas partes en estos, ciertas funciones en cuanto al registro, los requerimientos específicos de lo que requiere la superintendencia lo tienen que determinar con ellos. Pero si está esa información, la tienen que revisar en la misma página de la superintendencia. Hay varias resoluciones que van a implicar a qué módulo del CISAT deben catastrar, o deben conectar, o ahora entiendo que ahora la superintendencia estaba haciendo justo una capacitación en este mismo horario de un nuevo módulo, por lo tanto el organismo pertinente de responder ahí en detalle es la superintendencia respecto a lo específico de quienes aplica CISAT. El CISAT, para tener presente el contexto normativo, son los planes de descontaminación, por lo tanto dentro de ese marco se desprenden las obligaciones y las normas de emisión. Eso en aspectos bien generales. Gracias. Luego, Loreto Lagos nos consulta si el orden de declaraciones, primero RFP, luego RUEA y luego F138. Ya, hay una pregunta ahí bien buena porque hay como a lo mejor una confusión. El primer paso para declarar el 138 es, lo primero es tener su fuente registrada, que implica entrar al registro de fuente y proceso, ¿cierto? Eso es una cosa. Esta acción va a activar el registro único de emisión atmosférica, que es el RUEA. Pero el RUEA en sí no es una declaración, es una plataforma que tiene un módulo para declarar el 138, ¿ya? Para no confundir. A veces uno, cuando uno comunica algo, a lo mejor cae en eso de homologar lo que es RUEA y 138, pero el RUEA es la plataforma, ¿ya? Entonces uno hace el registro de fuente y proceso, entra al RUEA para declarar 138. ¿Ya? El RUEA es la plataforma donde está la opción para declarar 138. No existe la declaración RUEA como tal, en el fondo, para no generar confusión. Pero ahí haya respondido más claramente. Pero no confundir declaración RUEA como una instancia de declaración, sino que es una plataforma, ¿ya? Donde hay varios módulos y se pueden declarar varios cumplimientos normativos. Perfecto. Luego, Luis Martínez nos consulta, en el caso de las calderas, ¿todas deben ser inscritas y realizar declaración o dicha inscripción depende de la potencia de ellas? Ya, también está bien buena esa pregunta porque siempre nos preguntan como umbrales de ingreso, registro y declaración. Si uno se va a lo estricto y a lo que es como la norma primaria, prioritaria en este declaración 138, el decreto supremo obviamente 138 que establece, y lo repito en el artículo 2, quiénes deben declarar. En algunos casos, claro, en el fondo es general porque habla de procesos, pero sí establece calderas de agua caliente y grupo electrógeno. Y estrictamente no establece ningún criterio de potencia. Por lo tanto, como interpretación normativa estricta, todos deben estar registrados y deben declarar el 138, ¿ya? Entiendo que hay algunos criterios que se han desprendido desde salud y por algunas, creo que circulares, que han ampliado en algunos casos algunas potencias de 1 megawatt para caldera. Hay algunos criterios de ese tipo.
Pero eso se tiene que desprender de alguna autoridad sanitaria. O sea, en el fondo, si estrictamente uno implementa la norma, no hay umbral, pero si la autoridad sanitaria te dice, a partir de dentro de sus facultades, obviamente, de manejo de la normativa, que declares de total potencia, eso ya ahí se escapa de nosotros. Nosotros nos acotamos a responder estrictamente a la normativa. Puede ser que la autoridad sanitaria tenga un criterio particular, pero estrictamente se debe declarar todo. Ese es como lo que especifica el decreto 138. Gracias. Luego, Camilo Quiloderán nos consulta, ¿las fuentes que no tienen combustión se deben declarar en el ítem 4 otros procesos? Sí, sí. Lo que pasa es que las fuentes sin combustión pueden estar, por ejemplo, en la etapa 3 de transformación de materia prima, pueden haber fuentes sin combustión, un horno eléctrico, por ejemplo, pero si está dentro de este proceso que tú estás declarando, si lo declaras en la etapa 3. Pero si no estás vinculado a ninguno de esos procesos y no está tu fuente en la etapa 1 y 3, sí la tienes que catastrar en otras fuentes, que en el fondo es como el catastro más general de fuentes ya sea difusa o de ese tipo, pero esos es como los criterios. Si no está dentro de los 3 etapas, la declaras en otras fuentes. Gracias. Otra consulta que se repite mucho es si un grupo electrógeno de emergencia se considera activo o inactivo en el registro de fuentes y procesos. Ya, esa es una fuente activa. Si bien no está operando, es una fuente que está en condiciones de operar, por ejemplo. Yo la tengo disponible y eso la implica que está activa, ¿ya? Inactiva sería que yo tuviese otro grupo electrógeno desconectado y ese lo tuviese como para una segunda instancia en caso que me falle el primero. Y no lo tengo como considerado para usar, pero es una fuente activa porque la tengo disponible. Está en condiciones de operar, independiente que la use en lo concreto. Gracias. Eh, Otra consulta que se repite bastante es por las horas de operación. En el campo que dice horas de operación, los usuarios consultan si es por día, por mes o es anual. Sí, esa pregunta también no yo, es anual. Yo creo que ahí vamos a tener que considerar ahí, especificar mejor en detalle en el campo. Pero hay que considerar que la declaración, si bien los consumos se ingresa por tema de gestión de información mensual, el proceso declarativo es anual, por lo tanto todo se consolida anualmente. ¿Ya? No, además el sistema no permite ingresar, bueno, mensualmente el horario de operación, pero el foco final de la información es tener un dato anual. ¿Ya? Por lo tanto, la de operación debe ser un estimado de tu operación anual. Gracias. Y por último, Nicolás Hernández nos hace una pregunta que también se repite bastante, que es, una fuente sin actividad en el periodo a declarar, ¿se debe señalar como periodo de paralización en rueda o solo consumo a cero? Ya, una fuente sin actividad, por ejemplo, si estuvo en el periodo 2021, ya, paralización, en el fondo es si estuvo detenida porque se estuvo en mantención o tuvo una falla, pero si yo la tuve inactiva porque en el fondo no necesitaba entrar al sistema de producción porque no se exigía, es una fuente activa y se ingresa a consumo cero. Ya, es como que esa es la lógica, o sea, en el fondo no, ahí me equivoqué, está inactiva, claro, porque está en espera en el fondo a entrar, ya, al proceso de operación, pero sí debe declarar consumo cero. Ahora, em, no un poco complicarse con estos estados, sino que no es vinculante ni a la estimación ni nada. No orienta un poco en qué instancia está la fuente nomás, ¿ya? En el fondo, si está detenida, dejó de funcionar, o si es una fuente que ha estado en producción todo el año, o si, ¿a qué voy? Que, por ejemplo, si declaras que tuvo consumo cero durante enero y febrero y de ahí no la puedes poner como inactiva. Es una fuente activa, pero nosotros entendemos que estuvo en ese periodo inactiva. Es solo un dato de información para tener el contexto operacional anual, ¿ya?
Es como en el fondo también. Ese es otro criterio, en el fondo el estado que más estuvo durante el año. ¿Ya? En el fondo no hay un criterio definido. ¿Ya? Es como para tener cómo operó en el fondo, qué condiciones tuvo durante el año. ¿Ya? Eso es como lo que deben considerar. Muchas gracias, Juan. Bueno, esas son las preguntas más generales. También nos llegaron preguntas ya mucho más particulares y detalladas que vamos a responder por los formularios de contacto. Ya, muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya para finalizar, igualmente nosotros vamos a hacer seguimiento a esas consultas que nos quedaron ahí, a ver para ver si las canalizamos y las respondemos, ya sea por formulario o por algún otro medio. Agradecer su participación, hubo harta gente que participó, recordarles que se va a hacer otra capacitación en la próxima semana. Ahí vamos a estar informando por los medios que correspondan, y posteriormente, bueno, todas estas capacitaciones también van a quedar disponibles para que ustedes las puedan revisar, ya sea la presentación como tal, como documento, como la grabación de la capacitación. Así que nada más, que muchas gracias por su participación y que tengan un buen día.